Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según la hora que estés viendo este video. El día de hoy te voy a hablar acerca de la educación, un tema que me parece sumamente importante y que nos compete a todas las personas que habitamos este planeta y que formamos parte de esta sociedad. La educación es un tema que, como repito, nos compete a todos y que desde que nacemos lo llevamos a cabo sin darnos cuenta. Es decir, cada vez que nace un niño, y siendo la familia el primer grupo social en el que las personas interactuamos, todas las personas que formamos parte de una familia, que al final somos todos los seres humanos, ejercemos una influencia en los niños. Los niños pueden aprender de nosotros desde un miedo, una fobia, prácticas sociales, hábitos, buenos o malos, ¿no? Por supuesto aprenden a hablar, etcétera, etcétera. Pero de nosotros depende qué es lo que le queremos enseñar a los niños. De ahí que es bien importante que como familia seamos conscientes que la educación empieza en casa. En efecto, hay una educación académica y que muchas veces creemos que porque es académica solo le compete a los maestros. No es el caso. Desde mi perspectiva, debería haber una triada, ¿no? Evidentemente es responsabilidad del profesor, de la escuela, digámoslo así, responsabilidad de padre de familia, quiero decir, pero vamos a llamar tutor, porque no necesariamente el tutor es el padre de familia. En diferentes tipos de familias, puede ser el abuelo, el padrino, el tío, el hermano, etcétera. Entonces, y por supuesto de las habilidades del alumno. Es bien importante que seamos conscientes que no todos somos igual de inteligentes, que no todos aprendemos de la misma manera. Es importante considerar que, bueno, por ejemplo, hay tres canales de acceso, ¿no? Que puede ser el cognitivo, el visual y el kinestésico. Como su nombre lo dice, hay personas que aprendemos visualmente, otras personas que aprenden de forma auditiva y otros que necesitan practicarlo, tocar, ir experimentando de acuerdo a la actividad que se requiere y que van aprendiendo, ¿no? Creo que la educación social es bien importante. Es bien importante, como les decía, hay prácticas que aprendemos en casa, pero también es importante observar el mundo, enseñarles a los niños que desde pequeños se vayan dando cuenta qué es lo que les rodea, qué es lo que se puede hacer y lo que no. Es decir, vas pasando la calle y el semáforo está en rojo, pues pararte, ¿no? Porque evidentemente si no lo haces, estás exponiéndote a que te atropellen, por ejemplo, ¿no? Esta etapa de la vida del ser humano, este 2019, 20 y 21, yo creo que es una que todos sabemos que estamos pasando por una pandemia. Es bien importante ser conscientes de seguir las indicaciones médicas, de seguir las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud. Tan sencillo como lavarnos las manos, usar gel antibacterial, usar cubrebocas, evitar las reuniones masivas y demás, ¿no? Es muy complicado y es muy interesante porque hay muchas personas que aún habiendo muertes todavía, que aún habiendo contagios, que aún habiendo nuevas cepas, nuevas modalidades del virus, continúen sin seguir las indicaciones, sin llevar a cabo las indicaciones, ¿no? Existen muchas enfermedades, siguen habiendo desastres naturales, entonces es bien importante que como personas que interactuamos seamos responsables no solo de nosotros mismos, sino también protejamos a las personas que nos rodean. Para mí es sumamente importante no solo pensar en mí, sino también ser consciente que tengo a mi alrededor, igual que yo creo que todos ustedes, tenemos un adulto mayor, alguna persona embarazada, alguna persona con padecimientos crónicos degenerativos que de alguna manera están más expuestas y que son más vulnerables a adquirir este virus, ¿no? Claramente vivimos en una sociedad en la que de forma involuntaria nos toca interactuar, ¿no? Las humanidades nos dicen que desgraciadamente como sociedad seguimos viviendo muchas desigualdades en el aspecto político, en el económico y claramente al final del día termina repercutiendo en las oportunidades que tenemos.
¿A qué me refiero con esto? Una persona que tiene mayor poder adquisitivo va a poder tener mejor acceso, tristemente, a oportunidades de educación y como consecuencia a oportunidades de trabajo más adelante, ¿no? La educación integral, por fortuna, nos lleva a cabo, nos está en la actualidad brindando muchas oportunidades. En la actualidad nos damos cuenta que las escuelas se han vuelto mucho más inclusivas. Hay muchas escuelas de educación pública en nuestro país que cuentan con maestros de educación especial, que cuentan con maestros dedicados a las personitas que tienen necesidades educativas especiales y que también están haciendo adaptaciones a las instalaciones para que sea de acceso a todas las personas con alguna discapacidad, como lo decía hace un momento, ¿no? La educación es la clave para el desarrollo humano. En la medida que nos vayamos capacitando, que nos vayamos educando, y que vayamos poniendo atención a las necesidades de las personas que nos rodean, en esa medida va a ser mucho más sencillo poder interactuar y también poder mejorar las relaciones interpersonales. Conforme vamos avanzando en cuanto a educación académica se refiere, es muy importante que, por ejemplo, en el nivel medio superior, los formadores, los profesores, los capacitadores, los facilitadores o como le llamen o como los conozcas tú, eh, también estén capacitados, que sean conscientes de que, bueno, finalmente te tienen que formar y nos tienen que formar para poder tener mayores elecciones, para poder tener un espectro mucho más amplio de qué nos podemos dedicar, qué podemos estudiar. Digo, las redes sociales hoy en día juegan un papel importantísimo. Hoy en día pones en Google alguna barbaridad, ¿qué te diré? Pones manzana comiéndose un dinosaurio y algo te aparece, ¿no? Entonces, las generaciones nuevas tienen muchísimas más oportunidades y tienen muchísima más facilidad para encontrar a lo que se quieren dedicar. Sin embargo, yo vuelvo al punto, es muy importante encontrarte con una persona que tenga la capacidad y la formación para ayudar a los estudiantes a decidir cuál va a ser su futuro, para dónde se pueden inclinar, a qué se pueden dedicar, de acuerdo a sus habilidades, de acuerdo a sus destrezas, pero también de acuerdo al campo laboral, al campo de acción laboral, de acuerdo a la formación que están decidiendo elegir, ¿no? Entonces, yo creo que sin lugar a dudas, en la medida que mayormente nos encontremos educados, en esa medida vamos a ir teniendo un mejor desarrollo humano, ¿no? Se me ocurre, en cuanto tengamos mayor educación en cuanto al tema de qué hacer en los desastres naturales, en la educación financiera, en la educación familiar, en este tipo de cuestiones, en esa medida, si nosotros nos interesamos en ayudar a las personitas que viven con nosotros o a las personas que nos rodean, porque tengan una mayor educación en todas las esferas de su vida, en esa medida vamos a tener la oportunidad de brindarle a las personas de afuera una persona que sume al mundo. Porque tristemente todavía tenemos muchas personas que se dedican a hacer daño, que se dedican a lastimar a los demás. Y bueno, cada quien tiene elecciones, yo no estoy aquí para juzgar, pero sí es muy importante que como adultos, como padres de familia, como tutores, como acompañantes, busquemos la manera de aportar algo positivo a la sociedad. He ahí que por eso digo, la educación integral es sumamente importante y trascendente, ya que en la medida que nos formemos como buenos seres humanos, vamos a poder aportar más a esta sociedad que tanta falta le hace. Les agradezco muchísimo su atención y les deseo que tengan un maravilloso día. Saludos cordiales.